Muy buenos días, amigos de Valora Radio. Bienvenidos aquí a su programa Contracorriente. Me presento, su amigo Oscar Solís. Yo me llamo Eder Spencer. Buenas tardes. Y el día de hoy vamos a tener el programa La racionalidad de la fe. ¿Por qué nuestra fe es razonable? ¿Por qué nuestra fe tiene argumentos? ¿Por qué nuestra fe es capaz de convencer a la razón humana de que ahí hay semillas de verdad en el hombre, en el cosmos, en la conciencia? Vamos a ir viendo eso y, como ya saben, aquí en Contracorriente denunciamos y anunciamos. Entonces, hoy día, la primera parte del programa, vamos a denunciar el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? ¿Es igual que el ateísmo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y después vamos a anunciar el catecismo. ¿Qué nos dice sobre la racionalidad de nuestra fe católica? Bien, pues Edgar, ¿qué nos puedes decir del agnosticismo? El agnosticismo, pues es una ideología que se ha metido mucho también, palpablemente ahorita en esos tiempos también, y es aquel hombre que se cree capaz de poder entender que existe un ente que cree que es Dios, pero no es capaz de llegar a él. Entonces, esta idea que estamos viviendo la vivimos mucho de una manera práctica en la sociedad, cuando la gente empieza a decir que el universo le permite tener cosas, o el karma, o estas circunstancias, pero no aterrizan absolutamente nada a vivir una fe. Es decir, es un ente que existe, pero que no se relaciona conmigo, que no me exige nada, que no me pide nada, y ahí lo dejo. Entonces, muchas de estas creencias, Oscar, lo tenemos también con todas las pseudo-religiones de lo que es el hindú, la cultura ahorita que está mucho, lo que es el yoga, etcétera, que se vive mucho. Entonces, creemos en un Dios, pero un Dios que no se relaciona con nosotros. Que, por ejemplo, también los griegos tenían un concepto de Dios de esta manera. ¿Te acuerdas, Oscar, cómo se llamaban ese concepto que manejaban los griegos? A ver, me metiste aquí en un examen. Ah, deísmo. Claro, el deísmo. Explícanos, Oscar. Sí, ¿Cómo era el deísmo que los griegos también lo vivían de esa manera? Pero de una manera más, vamos a ponerlo hermosa, muy bien configurado todo este argumento. Un motor allá aislado, ¿no? Aristóteles allá que no entra, que quiere ser amado por el hombre, pero no ama al hombre. Esto es el deísmo de Aristóteles. Pero también, Edgar, vamos a recordar unas clases allá de filosofía que tuviste en Lima. Hubo una materia de nociología que llevábamos por allá, y en esta materia explicábamos y conocíamos el conocer humano, ¿no? ¿Cómo conocemos? De ahí, si nos vamos al término, el agnosticismo, la gnosis, significa el conocimiento, el conocer. De ahí que el agnosticismo sea lo contrario, el no conocer. Esa será la postura del agnosticismo. Yo no conozco si Dios existe o no existe. Yo no tengo los elementos suficientes para decir que Dios existe. Por tanto, dice un agnóstico, suspendo mi juicio. A diferencia, amigos, del ateísmo. La semana pasada, recuerdan, estuvimos viendo el ateísmo. El ateo niega rotundamente la existencia de Dios. Veíamos también el ateísmo práctico, que es, por ejemplo, el católico que vive su fe, cree en Dios, pero realmente su praxis pues, es igual que la de un ateo. Sus reacciones son iguales que las de un ateo. Su moral es igual que la de un ateo. Entonces, en la práctica no hay diferencia, ¿va? Sí, claro. Viven su religiosidad como ellos quieren, sin una participación. Entonces, más que ser unos católicos, son como, pues estoy afiliado a la iglesia católica y pues ahí aparezco en la notaría parroquial y ahí estoy. Pero no participo absolutamente nada. Ni voy a misa, ni rezo, pero creo en Dios, ¿no? Y amo a la Virgencita de Guadalupe. Tengo mi altarcito en casa y la veladora que nunca debe faltar una vez al mes a la Divina Providencia. Pero la confesión, hermano, lo tenemos pero sepultado. Y es cuando nace la jerga católica donde decimos el famoso
el católico embarazado. ¿Cuál es el católico embarazado, Oscar? ¿Cuál es? Yo no te sabes cuál es el católico. Estoy gordito. ¿Cuál es el católico embarazado? Es el que llega y le dice a la esposa: oye, Pancho, vamos a misa. Ay, es que no me nace. Y luego llega la señora: ay, Pancho, vamos a rezar. Ay, es que no me nace. Y es el católico que nunca le nace. Murió embarazado. Muy embarazado. Okay. Entonces, tenemos esta vivencia de la fe práctica, ¿no? Es decir, en la praxis se está llevando eso, un ateísmo práctico. Creo un Dios por una manera ideológica, un concepto de Dios, pero que no tiene absolutamente nada que ver con mi forma de vivir mi vida. No me interesa el vivir los mandamientos, ni buscarlos, ni tenerlos, ni el temor de Dios, Oscar. Exacto. Bien, Edgar, pues antes de continuar con el agnosticismo, vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos ayuden a compartir este programa para que llegue a más personas, para que conozcamos la racionalidad, los argumentos que tiene nuestra fe, y que nos ayuden escribiéndonos también algunas dudas, comentarios, de dónde nos escriben, dónde nos están viendo. Bien, pues entonces hemos dicho que el agnosticismo no es lo mismo que el ateísmo. El agnóstico se caracteriza por decir: no hay evidencia científica, empírica que Dios existe, no hay argumento racional para demostrar ello, por tanto, al no tener argumentos, suspenden juicio. Y viven, Edgar, fíjate lo peligroso de esto, en una eterna duda, en una eterna indefinición. O sea, pasan toda su vida sin definirse si Dios existe o no existe. El ateo se pronunció: Dios no existe. El creyente se pronunció: Dios existe. El agnóstico queda entre los dos. Él dice: no hay elementos para demostrar, yo lo dejo ahí puerta abierta. Si existe un cielo, un infierno, lo dejan ahí. Entonces, esto tiene consecuencias serias, porque hoy día en muchas universidades, muchos de los jóvenes salen agnósticos. Y es una especie de vivir sin un horizonte, ¿no? Sin vivir de cara a la eternidad. Por eso, a mí me parece que veamos las consecuencias de esto, de vivir sin definir la existencia de Dios en la vida. Por ejemplo, cuando uno se sube al avión, pues no da igual si el avión va a aterrizar o no va a aterrizar. Tú quieres tener la certeza de que va a aterrizar, ¿me entiendes? O sea, hay cosas en la vida que no nos dan igual, que necesitamos saber si son reales o son un invento. En el caso de Dios, necesitamos tener las certezas de su existencia, de su presencia, de sus huellas en el mundo. Entonces, Edgar, pues no sé, ¿te gustaría compartir algo de las consecuencias del agnosticismo que tú has visto? Sí. Fíjate que hay dos, ¿no? Es el que es agnóstico por comodidad. Es decir, yo no me voy a poner a ver esas cosas de Dios porque al final en su conciencia va a aterrizar en que le debe de pedir algo o que debe de hacer algo, ¿no? Como poníamos los ejemplos, si yo realmente defino mi firme postura, me va a exigir entonces que vaya a misa, que rece, que me porte bien, etcétera, ¿no? Y también conlleva a dejar el pecado. Y hay muchos que toman esa postura agnóstica, pero por querer vivir tranquilos. Dice, a mí, yo estoy bien así, no me defino ni a favor ni niego, estoy tranquilo, estoy con mi mundo. Entonces tenemos muchos que han decidido ser agnósticos, pero por comodidad. Hay otros que han querido hacerlo por definición, es decir, yo no me creo capaz ni para la ciencia, y luego ven las peleas, ¿no? Es casi similar como la política, no le voy ni a este color ni a este color, entonces prefiero quedarme así. Entonces hay ese agnóstico que se ha definido querer estar así porque no se quiere poner a estudiar. Entonces cae ese agnóstico en una ignorancia culpable por no definir su fe, por no definir los dones y talentos, que lo vamos a ver más adelante, Oscar, naturales que Dios nos ha dado, y todas estas pistas y todas estas vías de conocimiento que Dios nos da para entender que Dios existe, que en su tiempo, hace más de 2000 años, los griegos, imagínense los griegos sin tener esta tecnología, todas estas cosas
que compartían una racionalidad como nosotros, llegaron a tener un conocimiento monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Aquellos que creen en un solo Dios. Pero van a decir, oye, Spencer, pero si la cultura griega vemos tanto en las películas que tenían un montón de dioses y pseudodioses, Hércules y todo esto. Claro, en medio de toda esta cultura griega, los filósofos eran monoteístas, pero el pueblo, se puede decir griego, era politeísta, tenía muchas creencias sacadas de una forma antropomórfica, es decir, sacaban al hombre y lo hacían, no, este corre mucho, es el dios que corre, etc. ¿Sí me explico? O sea, bajaban, subían, mejor dicho, las cualidades humanas a un dios. Las reflejaban allá en la divinidad. Exactamente. Totalmente. Es una visión antropomorfa de la divinidad. Pero estos griegos que se dedicaban a reflexionar, a meditar, a entender, llegaron a la creencia de decir, no, estas son jergas de dioses, ¿no? Esto no es Dios. Si es un Dios, va a ser un solo Dios que es monoteísta, y entonces estos griegos se consideran monoteístas. Entonces, descubrir a través de nuestra propia capacidad como seres humanos y las pistas y las vías que Dios nos ha dejado para llegar a ese conocimiento de que existe un Dios. Y de ahí las consecuencias. Si yo me quedo en mi comodidad agnóstica de decir, no me defino nada, vivo como quiero, hago lo que quiero, oye, cuidado, acuérdate, lo que estás apostando aquí es tu vida. Tú decides al final en tu vida con qué vas a topar. Vivir como si Dios no existiera o vivir como si Dios existiera. Es un volado, es como una moneda, tiene dos opciones. Vives como si Dios no existiera, al final de tu vida, bueno, te divertiste. Pero si vivimos como si Dios existiera, al final de tu vida viene la recompensa. Fíjate qué padre esto que nos está compartiendo aquí Spencer, esas dos caras de la moneda, ¿no? Y pues ya vamos a pasar a la otra cara de la moneda, la cara de la fe, la cara de argumentar la racionalidad que tiene nuestra fe. Nada más para cerrar este primer bloque, Spencer, hemos dicho que el ateísmo no es lo mismo que el agnosticismo, y hemos aclarado que el agnosticismo tiene esa especialidad de que no encuentra argumentos para creer. Por lo tanto, se vive de modo indefinido con respecto a Dios, y eso trae consecuencias. Sin embargo, aquí viene lo bueno. La fe, la Iglesia en su catecismo nos enseña que nuestra fe sí tiene argumentos, que sí podemos encontrar vestigios, señales, caminos que nos llevan a Dios. Y uno de ellos, ya para entrar, Edgar, en carnecita, uno de ellos es el mundo, el cosmos, el macrocosmos que le llaman. Es toda una señal de Dios, todo un grito de Dios. Entonces, vamos a entrar en eso, Edgar. El mundo, ¿qué nos dice de Dios? Me acuerdo cuando estudiábamos filosofía de la naturaleza, el profesor nos puso a hacer un trabajo sobre un video. El video se llamaba El planeta Tierra, el planeta privilegiado. Y estaba muy padre porque en ese video los científicos afirmaban que el planeta tiene tanta perfección en la rotación de su eje, que si giraba un poco más hacia la Luna, estaríamos congelados. Si giraba un poco más hacia el Sol, estaríamos quemados. Es decir, hay tanta perfección en el cosmos que gira precisamente para que se pueda dar las condiciones de la vida humana. Y eso ya nos habla de que hay una ley, un movimiento, una perfección. Y si lo analizamos bien, nos está hablando de Dios. Claro, claro. Precisamente por el orden, ¿no? El orden que refleja este universo que Dios ha creado, o este universo, el vestigio que deja, es que el orden es tan perfecto, Oscar, que solamente algo inteligente pudo haberlo creado así, ¿no? Y uno de ellos, fíjate, uno de los misterios que en los años 80 más o menos a la ciencia lo dejó perplejo, fue el hecho de los agujeros negros.
Los agujeros negros rompen todas las leyes de la física, pero tienen un orden perfecto dentro del universo, porque como sabemos, la fuerza de la gravedad es mayor que la fuerza de la luz. Es decir, es tanta la gravedad que no deja salir la luz y son como aspiradoras, todo lo empiezan a absorber. Pero aquí viene lo precioso y el orden significativo que tiene el agujero negro. Absorbe toda esta materia, la comprime en su centro y después la explota y la suelta para que de ese material se vuelvan a crear nuevas estrellas y nuevos planetas y nuevas galaxias. Entonces lo vemos como un reciclador, vamos a ponerlo así. Viene, toma esta materia, la recicla, la destruye, la transforma y la hace nueva. Entonces vemos algo de Dios en él. Es decir, ¿por qué? Porque Dios siempre es el mismo, pero es nuevo. Entonces el trabajo de ese agujero negro es eso que haga Dios. Hace las cosas nuevas y mantiene el orden de lo que es. Es una de las funciones. Otra de las funciones son que en cada galaxia hay un agujero negro que en esta órbita de la gravedad mantiene todo. ¿Sí? Es precioso. Y hay un macro agujero negro que mantiene solamente las galaxias y el universo. También una teoría que hay un macro o gigantesco agujero negro que mantiene las cosas en el orden. Entonces, cuando vemos que es un fenómeno que destruye la física, por eso en su tiempo cuando lo pensaron los científicos, creían que era un fantasma o una locura. Dice, ¿cómo ver algo que rompa las leyes matemáticas y naturales? Y daban cuenta que de esa imperfección al pensamiento humano era una perfección que Dios creaba en el universo. Entonces, el universo mismo nos grita, ¡hey! Dios existe. Entonces había unos maestros que nos decían también, dice, oye, es que ateo a veces raya un poquito en no hacer un buen juicio racional, porque a veces nos basamos mucho en el dato científico, ¿no? El dato científico nos dice A más B es igual a C, pero también hay teorías, Oscar, que la misma física tiene que hacer un salto de fe en su propia materia. Claro. Y esto, digo, hay algunos ahí en el Gran Sasso están estudiando, queriendo descubrir o de manera material encontrar un rastro de lo que se llama la materia oscura. Y es algo real, es real en cuanto a la física, y ellos dan ese salto de fe, dicen, no podemos negarlo, porque la materia oscura debe existir porque es lo que hay entre tú y yo y lo que mantiene a toda la molécula, pero no lo podemos afirmar con un dato científico, no puede negarlo. Entonces están haciendo como un acto de fe hasta que después esperan. Por eso tienen este acelerador de partículas en el Gran Sasso los físicos, para poder determinar algo sobre la materia oscura, ¿no? Entonces, si el científico hace un acto de fe en temas de su propia materia, de la física con la materia oscura, ¿por qué no llegar a razonar la materia, lo creado, el orden, la belleza que tiene el universo, para entender que un ente inteligente creó todo? Y esto vemos en el macrocosmos, ¿no? Pero a ver, Oscar, cuéntanos. No, pues ya me inspiraste, Edgar, sobre el macrocosmos. Fíjate que me imaginaba yo la belleza también del microcosmos. O sea, también cuando vemos el micro, la pequeña gota de agua, la hoja verde, si la analizamos bien, encontramos una belleza de la cual ya, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Nos habla de las 5 vías racionales en la cual vamos a encontrar a Dios. Y ahorita, antes de detallar estas 5 vías de Santo Tomás de Aquino de la existencia de Dios, me gustaría, Edgar, pelotear aquí contigo el microcosmos, la belleza. Ya Edgar nos llevó a los agujeros negros. Ahora vamos a bajar al microcosmos, a lo micro, a cada gota, cada parte del cosmos tiene algo que nos grita de la eternidad. Diría Luisa Picarreta, en cada gota, en cada viento veo un te amo de Dios. No sé si escuchaste esa parte. No, es una de los personajes en la iglesia que me encanta, ¿no? Y fíjate, con Luisa Picarreta en sus tomos le empieza a explicar un poco, pero ahí sabes que más el dato científico es el dato de amor que Dios deja en la creación. Y eso lo podemos descubrir
Claro, nuestro cuerpo, ¿no? Y alguno le dice que al final ese amor, ese velo que cubre del amor de Dios en el hombre es la piel, ¿no? Lo creé de amor, lo hice de amor y puse este velo de piel en el hombre. Pero también vemos, fíjate, cómo la creación reacciona a nosotros. ¿Me explico? A ese amor. Porque la creación tiene su propio lenguaje de entender las cosas en su propia naturaleza. Por ejemplo, el perro. El perro entiende y demuestra lo que es alegría, o lo que es tristeza, o lo que es dolor. Entonces, Dios nos deja este vestigio de que la naturaleza, la creación y la microcreación, que hablamos de las partes más pequeñas, por ejemplo, sí está comprobado que, me imagino también las abuelitas nos van a decir mucho también con las plantas, porque si la planta la tratas con cariño, ¿no? Las abuelitas dicen, yo diario llego, mamá era de esas, llegaba y, mientras regaba, les decía a las plantas, preciosa, mira qué bonita, le agarraba la hoja y tanta, ¿no? Y las plantas reaccionaban, bueno, de una cierta manera, y crecían mejor. Pero hay otro dato científico que se hicieron, que fue con el agua congelada, si mal no me acuerdo, las personas empezaron a decir o maldiciones, o malas palabras, o expresiones de agresividad o violencia, y empezaban a ver que el agua congelada reaccionaba. Y luego hicieron lo contrario, es decir, con palabras agradables, dulces, cordiales, de amor, y el agua reaccionaba. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el microcosmos que Dios ha creado en la naturaleza más pequeña reacciona a nosotros. ¿Por qué nosotros no reaccionamos a esa interacción que Dios tiene con nosotros, ¿no? A ese vestigio? ¿Por qué? Porque entonces, si ya entendemos que tiene este orden, ¿qué orden de amor? ¿Con qué fin? Nada más, como decíamos, Dios creó como un reloj de los griegos que creó algo perfecto, pum, 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 y se desentendió de él. ¿Me explico? Como una máquina la echó a andar y que ahí siga, porque es una creación que deje. No, es un Dios que quiere interactuar y que entonces nos deja pistas de amor. Y una de ellas, muy sencilla, si no lo podemos negar, que deja su amor ahí, pues es la comida, ¿no? ¿A cuánto no nos gustan los sabores de la comida, la fruta, etcétera? Digo, a mí mucho también, ¿no? Pero nos deja estos vestigios de amor, ¿por qué? Porque Dios nos quiere amar hasta en el alimento. Por eso creó el sabor. Cuando a veces comemos, no sé, una sandía o una manzana, ¿no? El pecado original, cuando ganamos una manzana, nunca nos ponemos a pensar todo lo que Dios hizo para que la manzana se hiciera y llegara a ese sabor a nosotros. Y ese sabor es otro te amo que Dios nos deja en la creación a cada uno de nosotros, Oscar. Sí. Y no solamente en eso, también en el sol, también en la belleza que tiene también, no sé, los lugares fríos, con la nieve, la montaña, los paisajes. Todos ellos son un te amo que Dios tiene para nosotros, porque esa interacción que Dios quiere en la creación con nosotros no se reduce a un dato científico o racional, se reduce a un dato particular, la relación. Es decir, Dios quiere que lo encuentres para que con Él puedas responder a su amor, ¿no? Cuéntanos, Oscar, ¿tú qué interacción has tenido para llegar a Dios o en estos vestigios que Dios deja a través de la creación para interactuar o relacionarse o llegar a una comunicación con Dios? Pues fíjense, justamente a mí lo que más me ha gustado es analizar las 5 vías de Tomás de Aquino, ¿no? Vía por vía creo que podemos encontrar mucha luz. Pero antes, para los amigos que se van conectando, estamos denunciando el agnosticismo, la falta de definición verso a Dios, y también estamos anunciando la racionalidad de la fe, es decir, cómo nuestra fe tiene argumentos racionales, vestigios en la razón, en la libertad, en la conciencia del hombre, en el mundo, que nos llevan a Dios. Y pues también diferenciar, ¿no, Edgar? Por ahí a veces se dice, fe y razón están peleadas, nada que ver. El fideísmo es la ausencia de la razón en la fe. Y el racionalismo es la ausencia de la fe en la razón. Entonces, fe y razón son conjugables. Y eso es lo que estamos viendo aquí con Tomás de Aquino, las 5 vías de la razón. Vamos a ir ahorita
viendo una por una y pues sobre todo para que los que nos escuchan las anoten. Va a ser muy buen argumento para los chavos, ¿no? Que quieran argumentar su fe. Aquí Tomás de Aquino nos va a hacer pensar, ¿no? Nos va a hacer razonar, nos va a hacer admirar la creación. Y pues las 5 vías, Edgar. La primera vía, amigos, es la vía del movimiento. Primera vía, dice Tomás de Aquino. Segunda vía, la subordinación de las causas. Causa eficiente, ¿no? Todo el tipo de causas, causa final. Después, la contingencia de los seres. Somos seres contingentes. Hoy estamos, mañana ya no estamos aquí. Edgar y yo veníamos ahorita en el periférico, en la ciudad de Guadalajara, y ya estaba un hermano, una persona ahí, pues en el piso, ¿no? Ya había fallecido. Entonces, somos seres contingentes. Hace 100 años no estábamos y en 100 años ya no estaremos. Después, cuarta vía, el grado de perfección, la belleza, el grado de belleza en cada ser. Y última vía, todo está ordenado hacia un fin, ¿no? Todo tiene una finalidad en el cosmos, en el hombre. Entonces, pues primera vía, la vía del movimiento. Edgar, ¿algo que nos quieras compartir de esta vía? Claro, del movimiento sigue en todo, ¿no? O sea, se puede decir hasta en el macrouniverso, ya lo vimos, con lo que viene siendo también los agujeros, la rotación de la Tierra, la misma galaxia también está, nuestro sistema solar da vueltas en su propia galaxia, pero también lo importante es recordar lo más sencillo que aprendimos en la primaria, ¿no? El electrón, el fotón. El fotón de energía es la más pequeña partícula, pero el electrón, el protón, entonces todo está en movimiento hasta la partícula más pequeña. Y ahí el argumento de Santo Tomás de Aquino es: todo lo que se mueve es movido por algo. Ese es el argumento que dará Tomás de Aquino. Entonces, podemos anotar ahí, amigos, primera vía de Tomás de Aquino, la vía del movimiento. Vemos que en el universo todo se mueve, hay movimiento. Todo aquello que se mueve es movido por algo. ¿Sale? Segunda vía, las causas, ¿no? Nuestros amigos Jorge y Humberto, que hoy no pudieron acompañarnos, son papás, ¿no? Son causa ya de sus hijos. Entonces, a su vez, ellos fueron causados por sus papás. Toda causa tiene un efecto. Entonces, segunda vía que nos da ahí Tomás de Aquino, el argumento de la causalidad. Dice por ahí Monseñor Munilla, ¿qué es esto del azar? ¿Cómo definimos el azar? ¿Qué es el azar? ¿Existe el azar? Que va en línea con el agnosticismo. Y Monseñor Munilla dice, el azar no es más que el nombre que damos a la causalidad que no conocemos. Hay una línea de causas que nosotros no conocemos y a ese desconocimiento le llamamos azar. Entonces, en esa línea, pues está el argumento de causa y efecto. Tercer argumento, tercera vía que nos da Santo Tomás de Aquino, Edgar, es seres contingentes. La contingencia. Hoy estamos, mañana No sabemos. No sabemos. Ya está dentro de 1 hora y media, ¿no? No sabemos. Pero de que somos seres que pueden acabar o caducar es una realidad. Y más nosotros, y más lo vivimos ahora, pues con todo esto que está ahorita, la pandemia, todo eso, realmente nos ha hecho, yo creo que a la mayoría, el pensar que salimos de casa y no sabemos si volvemos igual, o inclusive cada persona. Entonces, yo creo que eso también nos tiene que hacer pensar ahorita que nuestra vida está en manos de Él también, ¿no? O sea, que somos seres que caducan, que somos seres contingentes, que tienen un principio y que tienen un fin ahorita, materialmente hablando. Claro. Porque el alma no muere, Pero esa causalidad y esa caducidad que tenemos debe de llevarnos a entender
que hay un ser que no debe de caducar y que es principio de la vida. Entonces, si todo va a caducar, tiene un principio y después tiene un fin, y ya no hay más ciclo, se pierde y entonces todo va a acabar ¿en qué? En muerte. Exacto, ese es precisamente el argumento de Tomás de Aquino. Hay muchos seres contingentes, pero hay un ser que no es contingente. Es decir, la incontingencia debe ser sostenida por un ser que no es contingente. Porque si todos dependemos de seres contingentes, es decir, pasajeros, pues ¿en qué se sustenta? ¿En la incontingencia? No, el ser se sustenta en un ser contingente, eterno, que es capaz de provocar, ser causa de seres contingentes, pasajeros, temporales, finitos, claro. como... Sí, claro. Puede pasar como caemos mucho en la parábola o en el búnker, ¿no? De ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y así estamos creando, ¿no? Creyendo sobre la existencia, sobre todo. Entonces Tomás de Aquino, no supo esa frase de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero entendió que debe haber un principio de la vida que debe existir por sí mismo. Y es el que da la causa de la vida. ¿Me explico? Entonces, cuando entendemos, ahora, no nos va a pasar como San Agustino, que queremos entender todo el misterio con nuestra cabecita, el misterio de la Trinidad, ¿no? Como el pasaje que conocemos mucho de San Agustín, que va en la playa para poder meditar el misterio de la Santísima Trinidad, ¿te acuerdas, Oscar? Sí, claro. Y que está en la playa él caminando y de repente ve a un niño chiquito que va con sus manos al mar, agarra agua del mar y luego regresa a la playa, a la arena, y la deja en un pocito. Y va. Y veía esto Agustino, y veía al niño y le dice, oye, mijo, ¿qué estás haciendo? Le dice, es que yo quiero meter todo ese mar en este pocito. Y San Agustín, ingenuo, ¿no? Pues se ríe, le causa gracia su ingenuidad, le dice, mijo, pero es que eso es imposible. Y el niño, que en realidad era un angelito, le dice, es que es más posible que yo meta todo ese mar en este pocito que a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, Tomás no quiere de una manera científica dar a entender lo que es Dios en su esencia, de que, Dios, este átomo, este fotón de energía, esto, no. Lo que Santo Tomás quiere demostrarnos es que a través de estas vías de inteligencia razonable, llegamos a entender que existe un Dios, que existe por sí mismo, que es la vida misma y es el que causa la vida, es el que causa el primer movimiento para que todo se mueva. Es como cuando tú vas a irte en tu carro. El carro no se mueve por sí solo. Tiene que llegar alguien que lo prende y arranca el carro. Dios es ese primer movimiento que no tiene movimiento anterior y que provoca que todo se mueva, provoca que todo se mueva, que todo tenga efecto. Es el ser que está fuera de la contingencia y que provoca la vida. Es lo que Tomás nos quiere llevar en ese conocimiento. Muy bien, ¿no? Sí, muy buen ejemplo. Pues bien, amigos, nos quedan 10 minutitos, vamos a acelerar aquí las causas. Todavía nos falta analizar en el hombre, ¿no? En el hombre la conciencia, la moral, pero nos quedan dos causas de Tomás de Aquino. La causa de la gradualidad de la belleza y de la finalidad. Edgar, ¿quieres comenzar? Una chulada esa parte, ¿no? ¿En qué aspecto? Hay muchos de nosotros que nos puede cautivar la belleza de este mundo. ¿Y sabes cuál es el riesgo, Oscar? Que muchos nos podemos encapsular. Somos como aquellos niños que dan un caminito y ven una mariposa y se distraen. Y entonces nos engatusa o nos distrae la belleza que tiene este mundo, pero por este mundo mismo. Cuando la belleza que tiene este mundo, ya sea en el ser humano, ya sea en la creación, nos debe de llevar a entender, oye, si el autor creó esto, cuán bello será el Señor. Y ahora, vale la pena usar una de las frases que decía Tomás, que Dios no es amoroso, o Dios no es muy bello. Dios es la belleza, Dios es el amor. Si tú quieres entender y definir la belleza, Dios es la definición de la belleza. Entonces, nuestra inteligencia aún no logra entender la belleza personificada y qué es.
Dios es la belleza. Por eso hizo la creación. Dice San Buenaventura, que hay una participación en la creación que Dios da de manera gradual, de Él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios participa de sí, una belleza de Él a la creación, para que nosotros entendamos un vestigio. Por ejemplo, no sé, ¿qué animal te gusta más que se te hace, que encuentras una belleza, inocencia? El bulldog. Bueno, ustedes piensen en otro tipo de belleza, ¿no? Ahora, cuando ustedes miran a sus mascotas, ¿no? Y lo ven alegre, contento, te inspira, te enternece el bufido del bulldog, ¿no? Digo, está bien, es válido, ¿no? su concepto de belleza. Entonces, esta belleza que nos atrae y te lleva, ¿no? A abrazarlo y quererlo y ese apapacho, esa participación que Dios le dio a ese objeto, a esa persona, a ese ente, a ese ser, al animal, al perrito. Pero Dios es el autor de esa belleza. Dios es el principio de la belleza. Digo, hay la maravilla y que nos podemos relacionar, que somos capaces de relacionarnos con Dios. Totalmente. O sea, en síntesis, el argumento de Tomás sería, si vemos, hay grados de belleza, ¿no? Exactamente, no todos somos iguales, hay grados de belleza. Eso nos debe hacer razonar. Bueno, debe haber un ser que es más bello que todos. Y ese ser es Dios, como decía Edgar, la belleza misma. Y pues ya la última vía es que todo está ordenado hacia un fin, ¿no? La finalidad del hombre, la finalidad de la creación. Y ya para ir cerrando los últimos 5 minutitos, Edgar, vamos a leer el numeral del catecismo del día de hoy, porque ya nos íbamos y no lo hemos leído. Bien, pues el catecismo de la Iglesia Católica, y para que lo den una despolvadita, numeral 33, dice lo siguiente: el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con el sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Bien, pues numeral 33, Catecismo de la Iglesia, nos habla de la conciencia, la libertad, la moral, esas ganas de vivir siempre, de eternidad que tiene el hombre, ese anhelo de amor, de ser amado y de amar. Eso nos dice algo de Dios, ¿no, Edgar? Claro, que somos sus hijos. ¿Por qué el hombre le tiene tanto miedo a la muerte? O a, ¿cómo se puede decir también? Nuevas formas de querer ser amado tiene. Es porque es hijo de Dios. Entonces no se va a contentar, no va a estar satisfecho si no llega a tener una vida como su Padre. Es decir, ser un Dios con minúscula. Un Dios, un Diosito, vamos a ponerlo así, ¿no? Que somos por eso hijos de Dios, hijos de Él. Que no muere, que vive eternamente, que tiene en plenitud de manera divina el torrente de amor, ¿no? Por eso el hombre va a vivir continuamente con este anhelo de amor, porque estamos en destierro. Estamos en destierro y estamos en una tierra en que debemos de cultivar nuestros productos, nuestro fruto, el trabajo, etc. Pero siempre vamos a tener ese anhelo de vivir nuestra filiación divina. Bien, pues también, ya 4 minutitos ya para cerrar, nos van diciendo, también es bueno distinguir, ¿no?, las diferencias entre el ser animal, el ser irracional y nuestra naturaleza racional, nuestra naturaleza espiritual, porque en ello nosotros mismos, nuestra configuración, nuestra manera de ser, es todo un signo que nos habla de Dios. Se puede decir que somos toda una vía, todo un eco que nos dice: mira a Dios, no me mires a mí.
Mira, por ejemplo, hablando materialmente, la perfección de un ojo. Cuéntales el de la burra de San... Ah, caray. La burra de ese Santo Pablo. Bueno, ustedes buscan el santo. El chiste es que... Cuéntaselo. No sé, se me fue. Antonio de Padua, gracias. Aquí el personal de staff nos susurró. Cuenta una vez que llegó un ateo, ¿no? En el tiempo de Santo Antonio de Padua, y le dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Dios y que no existe. Y entonces, que esté en la Eucaristía, ¿no? Específicamente hablando, dice, yo no creo que en ese pedazo de pan esté Dios. Y entonces reta al santo y le dice, ¿sabes qué? Le dice, yo voy a dejar a esta burra sin comer una semana y la voy a sacar. Y si esta burra, al acabando la semana, tú vienes con tu Santísimo, se va contigo con el Señor, yo voy a creer. Y yo voy a estar del otro lado con un montón de paja buena, fresca, de la que le gusta. Y si la burra se viene conmigo, es un fiasco que Dios existe y que está en la Eucaristía. Porque Dios está con nosotros. Aquel Dios que hablamos, está en la parroquia, está en el sagrario, está expuesto. Ese Dios está con nosotros. Y pasó la semana. Y este ateo le aventó 3 días más. Pobre burra. Yo pienso que ahí ya le hubiera comido los ladrillos. Entonces la burra la sacan a los 10 días y la ponen en medio de la burra, y del otro lado está el ateo con la paja fresca, ¿no? Y hasta le hacía 20 para que hasta le echaba airecito. Y del otro lado llega San Antonio con el Santísimo, con la capa, con todos los ornamentos, y la burra, para que vean eso específicamente, la burra va con el Santísimo y se arrodilla ante él. Ojo, porque un ser que decimos que es irracional, un ser amoral, reconoce la existencia verdadera de Dios en la presencia eucarística, y nosotros que tenemos racionalidad, que tenemos una moral, que tenemos capacidad para Dios, somos más burros que la burra. Y con el hambre, pues se vuelve burrita, ¿no? Entonces, creo que es la enseñanza que nos da la creación de manera extraordinaria. No, ¿cuántos ejemplos hay, no? El mismo santo o San Francisco, ¿no? El lobo, los peces se rendían a escuchar el Evangelio, definitivamente. Pero bueno, pues amigos, se nos terminó el tiempo, nos queda un minutito, un mensaje final y listo. Edgar, mensaje de despedida. Como se llama Teresa, niño que va de la mano de su madre no se pierde, si no se lo roba el chamuco. Bien, y pues nada amigos, esto fue el tema de la racionalidad de la fe. Les dejamos las 5 vías de Tomás de Aquino. Ciertamente el mismo catecismo nos dirá que este es un lenguaje limitado para hablar de Dios. Nuestro lenguaje es finito y Dios infinito no cabe en nuestro lenguaje. Por tanto, Dios se revelará al hombre. Dios hablará quién es Él mismo. Para eso veremos el siguiente programa, próximo sábado, si Dios quiere, la revelación de Dios. Pues nada, amigo, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.